Muchas gracias, Elsa. Vamos a continuar con Patricia Lin. Patricia Lin es química, docente, colaboradora del País Cultural, del País, el Diario, de otros medios, también periodista en actividad, esta vez de la prensa escrita. Te escuchamos, Patricia. Bueno, como me presentaron, como docente también estoy acostumbrada a dar las clases de pie, sin micrófono, pero me siento más cómoda. El tema que habló Elsa Lebrero es fundamental, y aún los que estamos interesados en el tema, los que trabajamos en el tema y la comunidad científica tecnológica a veces no tiene presente todos los motivos o fines por los cuales se debe hacer periodismo científico. El evento que se realizó en el LATU se mencionaron varios, y entre ellos el que habló de parte del LATU, del punto de vista tecnológico, además de mencionar la necesidad de que se sepa las aplicaciones industriales, qué función tiene todo lo que se realiza en cuanto a transporte de material peligroso, por ejemplo, también hablaron del interés y la satisfacción lúdica de la comunicación científica, que es un aspecto que a veces se descarta, pero que también es importante. Bueno, no quiero ahondar en el tema porque también da, como ella mencionó, no para desarrollar, pero sabemos que estamos todos de acuerdo de que además de informar, educar, satisfacer la curiosidad y despertar vocaciones, también es útil para una comunicación interna dentro de la sociedad. Y no solo de la sociedad en conjunto, sino también de la sociedad científica, tecnológica. O sea, entre ellos a veces no se comunican. Bueno, en Uruguay pasa mucho eso, y en particular mi experiencia como docente universitaria fue lo que me llevó eventualmente a esta tarea. Me frustraba mucho que dentro de la propia facultad yo no sabía lo que hacía otro laboratorio, o no sabía lo que hacía menos aún otra facultad dentro del propio país. Solo lo que yo podía recibir e informarme era lo que se hacía fuera del país. Entonces yo me quejaba de que cómo podía ser que no se ocurriera una divulgación mayor. Y luego, al presentarme, al ver los medios y analizarlos, también el País Cultural dice Ciencias, Artes y Letras en su encabezado, y los primeros números tenían muy poco de ciencia, y otra vez yo me quejaba cómo puede ser siempre este país que no elabora la divulgación científica. Y bueno, entonces llegó un momento que si no se hace, ¿por qué no lo hago yo, que tengo formación científica y que me gusta escribir, ¿no? Y así fue como empecé. Y esa frustración, esa falta de comunicación se da también para que no se aúnen esfuerzos. Yo quería mencionar dos ejemplos a nivel internacional de la importancia de esa comunicación a través de la divulgación en medios de masa importantes. Uno es el caso de los actualmente galardonados por el Premio Nobel de Química, que encontraron un alótropo del carbono, además del diamante, el grafito, el carbón, hay una molécula de 60 átomos de carbono, y cuando pensaban en la estructura que tendría esa molécula, Richard Smalley se ilustró en una estructura geométrica utilizada en arquitectura y diseñada por el ingeniero Buckminster Fuller. Cuando vio uno de estos domos se interesó porque ahí él veía que había hexágonos con pentágonos combinados, que era lo que él necesitaba para poder combinar 60 átomos de carbono y que todos estuvieran enlazados entre sí. Empezó a estudiar el trabajo de él, que tenía gran divulgación, y así encontró la molécula que es como una pelota de fútbol y se llama el entrecasa buckyball. Ese ejemplo, y hay otro ejemplo importante también, el desarrollo de los fractales, que es una teoría matemática. Benoit Mandelbrot, que fue el que la desarrolló, trató de publicarla en IBM, le dijeron que era una teoría muy abstracta matemática, que no interesaba, pero el editor de Scientific American le dio camino y hizo una divulgación tan importante porque encontraban que ya se había puntos de interés, y los meteorólogos lo han desarrollado, la física del desorden y del caos lo han desarrollado gracias a que hubo una divulgación en masa de ese tema, y no solo a nivel de revistas de divulgación científica, ¿verdad? Bueno, en base a este reconocimiento de que es importante la divulgación científica, también estamos todos de acuerdo de que en Uruguay esa divulgación es muy pobre
o que casi no existe, ¿no? Y hay que analizar los motivos y ver qué se puede hacer al respecto. Bueno, uno de los motivos que se maneja normalmente es que no hay mercado y que no hay espacio, ¿no? Sobre estudios de mercado en Uruguay no se han realizado, que creo que se deberían de hacer, pero voy a mencionar algunos estudios que se han hecho en Barcelona, especialmente sobre la impresión que tiene la sociedad sobre lo que es la ciencia, cosa que es útil para luego dirigirse a esa sociedad. Bueno, las conclusiones de ese trabajo, que tiene tradición en Estados Unidos, se hace desde los años 50, se han ido cambiando un poco las metodologías de hacer la investigación, pero se trata a veces de no cambiar demasiado para poder comparar. Los resultados del trabajo hechos en Barcelona demuestran que el público es muy amplio, no puede tratarse al público como a un todo, sino que para ser efectivo la divulgación debe adoptar diferentes formas, ¿no? Otro punto es que la base del interés, la actitud y los conocimientos científicos está muy ligada al nivel de formación de los ciudadanos. Y se entiende por consecuencia que el interés se configura durante la enseñanza primaria o secundaria y posteriormente puede ser solo fomentada, satisfecha por los medios de comunicación, bibliotecas, educación formal y no formal, centros de ocio, etc. Aún así, la imagen de lo que es la ciencia en una sociedad determinada se construye en buena medida a través de los medios de comunicación. Bueno, tengo una transparencia sobre el resultado de el interés que muestran sobre diferentes temas que se presentan en la prensa, y el de ciencia es más alto, por ejemplo, que el de economía y empresas, que sí tiene una cobertura amplia. Y sobre esos resultados también las opiniones, como en política y sin preferencia específica, son los más altos, y luego tienen valores semejantes, deportes, ciencias. Área geográfica creo que se refiere directamente a la zona de la ciudad donde se vive, el estado, el país, cultura, sociedad, etc. Pero frente a la pregunta de si frente a esos intereses hay una oferta adecuada a la demanda, o sea, si los medios de comunicación se adecúan a esa demanda, la respuesta es que no. La mayoría de la gente opina que cultura y ciencia se tratan de forma escasa, mientras que deportes y política están sobredimensionados. Solo economía y sociedad reciben el calificativo de tratamiento adecuado. Luego, sobre cómo es la información de ciencia, qué opinión tienen en general, esa tabla muestra que la mayoría piensa que es útil y necesaria, y aún así hay un 40% que la consideran incomprensible. O sea que sería útil que se expresara de manera diferente, porque la consideran valiosa pero no les satisface. 79% dicen que es curiosa, que les satisface la curiosidad, etcétera, pero son comparables, o sea, son opiniones superpuestas. Las mismas personas opinaban sobre los 4 puntos. Y hay un 25% que es aburrida y superficial. Bueno, frente a ese 25% simplemente hay que motivarlo cambiando la forma de la divulgación científica. La siguiente se refiere a una pregunta para que contestaran espontáneamente qué tema dentro de la ciencia les interesaba más, y solo uno de ellos. Y ahí tienen que medicina es el más importante, y frente a la naturaleza es una descripción de la naturaleza, y le daban una importancia en el carácter lúdico del mismo. Después, ciencia pura, medio ambiente, y muy poco para historia y política científica, pero aún así cuando la mencionan, cuando les dan la opción de mencionar varios de estos intereses simultáneamente, entonces mencionan abajo naturaleza y medio ambiente en un 80% y medicina, y todos los demás temas un 50%, incluyendo que ciencia pura, historia y política científica es un 33%, que generalmente corresponde a un nivel de educación elevado, ¿no? Bueno, esto con respecto al mercado. En particular, mi experiencia con el mercado acá, yo trabajo dentro de páginas culturales, por lo tanto ya estoy restringiendo un mercado, pero en esas páginas no he encontrado que no hubiera mercado, sino al contrario, que se me pide que escriba más. El público que lee las notas hace siempre comentarios, o sea que siempre recibe una respuesta,
Y además me piden que escriba sobre algún tema que tienen dudas. Por ejemplo, escuchan en la televisión algo sobre los quarks y me dicen, ¿qué es eso de los quarks? ¿Por qué no escribís acerca de eso? ¿Qué es eso del carbono 14? E incluso dentro de la sociedad, de la comunidad científico-tecnológica, me piden que informe sobre qué están haciendo otros institutos, ¿no? Por ejemplo, me han dicho, ¿por qué no averiguás qué hacen en CONAPROLE? Investigan en CONAPROLE. Y así sucesivamente. Hay interés en que lo desarrolle. No lo desarrollo más, lo aclaro, por falta